Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Línea 1. Aquí en Radio USACH 94.5, también en canal 50.2 de la televisión digital abierta, o en diariousach.cl, o en Santiago TV 50.1, o en Zapping 173, Mundo 522, o en las redes sociales y las plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Aquí comienza Línea 1 con Daniela Figueroa Videla en el Día de la Dignidad Nacional. Mira qué lindo, no sabía en este jueves 5 de junio. No sabía, hoy juega la Roja. Ah, ya, sí, la dignidad está en juego, literalmente. Hoy día juega con Argentina. Sí, además, ya nada más Messi, y nada menos. Viene con Messi, Dios, acá en Santiago. Va a ser una cosa. A mí estos días Buenos me días, bajan... Alejandro Guilla Álvarez. Hola, sí, Tu voz es reconocible, pero igual. Estos días a mí me traen una cierta nostalgia setentera. Onda triunfar o morir, una cosa así. La revolución, claro, nada. Porque no tenemos nada, lo queremos todo, toda esa onda. Sí, oye, y ya que estábamos hablando en este jueves 5 de junio. Tenemos frío. No, aparte de eso, si ya te lo voy a comentar, no, estábamos hablando fuera de micrófono de la Guerra Fría, estábamos hablando de la historia de esta serie documental bien buena que está en Netflix, se las recomiendo una vez más, Punto de Inflexión. Me voy a permitir un pequeño minuto de confianza solo porque no se cumplen 80 años todos los días y una gran auditora de Línea 1, mi tía Marianela Videla, está de cumpleaños y cumple 8 décadas. Así que a propósito también de vivir la Guerra Fría, de sobrevivir a la familia, quiero mandarle un cariñoso saludo a mi tía querida Marianela, que no es su nombre original, pero lo vamos a dejar ahí porque a ella le gusta que le digan así. Así que felices 80. Dicho eso... 80 no es nada. No es nada. Tú eres un lolo además. No, te falta todavía una década casi. Vamos con la temperatura antes de ver la restricción vehicular porque vaya que está fría esta mañana. Mira, según la Dirección Meteorológica de Chile, y puede ir a la baja, sobre todo cuando empieza a amanecer, tenemos 3,9 grados según lo que consigna la Dirección Meteorológica de Chile. Sin embargo, vamos a alcanzar agradables 21 grados en esta jornada donde va a estar básicamente despejado, sobre todo en la tarde. Y mañana, viernes 6, baja la temperatura. 19, solo la máxima, totalmente despejado, algo que a mí me gusta, la luz, bueno, y a todos nos hace también. Y 5, la mínima para mañana, viernes 6. Dicho eso, cuéntanos, ¿cómo está la restricción? Está afectando a los vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre y cuyas patentes terminan en 2 y 3. Y además a los sin sello verde 4, 5, 6 y 7. Y recordemos que hemos estado en alerta ambiental, pero todos los días. Y hoy continúa, o sea, todo tipo de restricciones. Así es, y restricciones donde además, claro, porque toda esta alerta ambiental se siente, ¿no? Cuando no hay lluvia, hay gente que está esperando un poquito de lluvia, aunque ahora acá el pasto de la USACH y algunos asientos estaban totalmente húmedos. ¿Estaba húmedo tu pastito el día de la mañana? ¿No te diste cuenta? Estaba súper oscuro cuando saliste. Que está tan oscuro que no sé. Ya, pero no te resbalaste, digamos, no. Con la humedad, ya, porque está bastante húmedo. Las callecitas de Santiago, a ver, consignan congestión en Alameda al oriente entre General Óscar Bonilla y Avenida Las Rejas. Esto debido a flujo vehicular aumentado, Alejandro. Considerar tiempo extra en el viaje, esto es la comuna de Estación Central. Y también hace media hora y se mantiene tránsito muy lento, dice, en vía local de Vespucio Norte al norponiente entre Santa Elena y Los Mares. Esto debido a flujo vehicular aumentado, considera el tiempo extra en el desplazamiento de las comunas de Maipú y Pudahuel. Y además, a propósito de lo que comentábamos, hay neblina, por lo tanto, visibilidad reducida y pavimento resbaladizo, sobre todo en la ruta 78 hacia la costa, sector Melipilla. Así que hay neblina en ese tramo, conducir atento a la condición de la vía, reducir la velocidad y, por supuesto, siempre mantener la distancia. Y a propósito de distancias que se producen entre selecciones, entre países, entre historia futbolera, ¿cuál es la pregunta del día? A propósito del partido de Chile versus Argentina, Chile local, importante ese dato. ¿Cuál es el ambiente que uno percibe en Chile? Usted nos cuenta. ¿De eliminatorias o de clasificatorias? Dos cositas sencillas. Así nomás, pues si la tenemos bastante clara. Jugamos como nunca. Ya, yo me preparo para la jornada. Ay, sí. A las 21 horas, ¿no? Un asadito previo. Ya. Porque si no se va mentiroso, todo y nadie no se vaya a come hacer un asado hoy día. Hoy ya tenéis clase, voy a llegar cansado. Sí, verdad. Hoy ya tenía una jornada. Ya, amigos míos, el fin de semana es sin asado. No, el fin de semana para celebrar o llorar. Ahí vamos a ver. La puedes responder nuestra pregunta del día en nuestras cuentas de Instagram, @RadioUSACH, @SantiagoTV.
Dicho eso, son las 7:34. Vamos con las principales noticias de esta jornada de 5 de junio. Titulares en línea 1. La Contraloría General de la República informó que detectó múltiples irregularidades al auditar los gastos y transferencias otorgadas por los gobiernos regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, la Araucanía, Los Ríos y Magallanes entre enero y septiembre del año 2024. Según esta entidad, se analizaron las transferencias efectuadas por cada gobierno regional al sector privado, detectando que no exista conflicto de interés y que la finalidad del uso de esos recursos se ajuste a las normas y no tenga relación con actividades de campañas electorales ni con publicidad y o difusión de estas. Y el gobierno regional metropolitano reaccionó a las irregularidades detectadas por Contraloría, negando cualquier financiamiento a la campaña de reelección de Claudio Rego. Desde el GORE descartaron el uso de fondos públicos para propósitos distintos de aquellos para los que fueron asignados. En este contexto, aclararon que las actividades de coaching contratadas se han ejecutado desde el año 2021 en adelante, por lo que no serían fruto de ningún contexto electoral. La comisión mixta que está revisando el proyecto de fraccionamiento pesquero acordó este miércoles una nueva distribución de la merluza común, que es el alimento de los chilenos, con un piso de 45% para el sector artesanal y 55% para la industria. Eso es para los pescadores artesanales, lo segundo. Su participación podría incluso, se dice, llegar a más, 50%, pero dependiendo de la cuota global de la captura anual que se fija para cada año. Y en ese contexto, la empresa pesquera Pacific Blue anunció que no cerrará sus operaciones, dado que se lograron importantes acuerdos en la Comisión Mixta de Pesca del Congreso Nacional. Las autoridades de la pesquera señalaron que lo acordado permite restablecer condiciones mínimas para la sostenibilidad de nuestra operación y así mantener el empleo formal que entregamos en Talcahuano y la región del Biobío. La titular de la Superintendencia de Seguridad Social, Pamela Gana, compareció ante la Comisión de Salud del Senado en el marco de la polémica por el informe de Contraloría que detectó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Asimismo, la Contraloría abrió sumarios a FONASA, la COMPIN y la propia Subsecretaría o Superintendencia de Seguridad Social por eventuales fallas en su labor fiscalizadora. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos vetó en solitario una resolución para propiciar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, un texto que había sido presentado por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la sexta ocasión en la que Estados Unidos veta una resolución crítica con Israel desde el estallido de la guerra en Gaza, el pasado 7 de octubre de 2023. Los otros 14 miembros del Consejo, incluidos países más cercanos a Israel como Francia y el Reino Unido, votaron a favor de la resolución que solo contenía 3 demandas: alto al fuego, liberación de los rehenes en manos de Hamás y facilitar la ayuda humanitaria a gran escala en la franja de Gaza. A las 21 horas de hoy, la selección chilena masculina de fútbol se enfrenta a su similar de Argentina en la fecha 15 de las clasificatorias, o si usted piensa eliminatorias mundialistas. La Roja llega al duelo como colista, con los mismos 10 puntos de Perú y a 5 unidades de Venezuela, que se ubica en puesto de repechaje, seguido de cerca por Bolivia, que va a 14. Próximo rival de Chile, este es el cuadro. El escenario obliga al equipo nacional a ganar, triunfar o morir, para conseguir seguir vivo en el proceso clasificatorio. Así es, vamos a estar muy atentos a lo que sucede hoy en la noche. Así que responde también a nuestra pregunta del día y vamos a nuestra primera conversación cuando son las 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Una movilización de más de 1.600 trabajadores, es lo que indica, ¿no?, de CONAF, mantiene cerrados Torres del Paine, Saltos de Petrugué y otros 40 parques nacionales. Entre sus principales demandas se encuentran la renuncia de la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, y la del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, debido a denuncias de malos tratos y a la contratación de personas en cargos directivos sin pasar por el sistema de alta dirección pública, con sueldos que en algunos casos superan o superarían los 10 millones mensuales.
audiovisuales. ¿Cómo han avanzado las negociaciones con las autoridades? De esto vamos a conversar con Álvaro Aguilar, presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques de Chile. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Daniela. Don Álvaro, bienvenido. Hola. Bien, muchas gracias. Gracias por el llamado. Acá estamos, aún movilizados en la área silvestre de Chile. Un 100% aún se encuentran cerradas. No hemos avanzado mucho en las negociaciones. Ayer tuvimos una reunión con el subsecretario de Agricultura, Alan Espinosa, y su gabinete, y los 5 sindicatos de CONAF, que de los cuales 3 se encuentran movilizados. Y la verdad que nuestro petitorio es súper claro: la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de la directora ejecutiva de CONAF. Se llevaron nuestro petitorio al ministerio. A ver, una consulta para ir precisando, don Álvaro. Se pide la salida de la directora de CONAF. ¿Por qué razón? La directora de CONAF, tiene un historial, un prontuario de malos tratos. Ella una directiva de carrera en CONAF, que en distintos gobiernos ha tomado cargos directivos. Ha tenido siempre una historia de trabajo directivo sin consulta a los trabajadores, de ocultismo. El último episodio, que ella llegó hace como 9 meses como directora ejecutiva después de la salida de Christian Little, como director ejecutivo, y le tocó todo el proceso de traspaso de CONAF al Servicio Nacional Forestal, al SERNAFOR. Y también está a cargo del traspaso de SERNAFOR, ¿cierto? O de CONAF al SBAP, el Servicio de Biodiversidad. Ahí se nos... SERNAFOR y SBAP. Ya. Sí. En el caso del ministro de Agricultura, ¿cuál sería la razón por la cual se pide su salida? El ministro de Agricultura ha estado ocultando información y protegiendo a la señora Baldini. La señora Baldini tiene cargos por ley Karin, con una directora regional, la directora de Ñuble, y ha tenido una serie de denuncias por ley Karin en esta y en otras administraciones, y no ha escuchado, no ha escuchado el sentido de los trabajadores. La señora Baldini hizo una reestructuración sin avisar a los trabajadores, donde eliminó la gerencia de fiscalización, una de las gerencias más importantes de CONAF. Sacó a funcionarios de carrera, un gerente de incendios forestales, el señor Saavedra, de más de 30 años de trayectoria, y trabajó un general de ejército sin ninguna experiencia como gerente de incendios forestales. No tiene las competencias, señalaba, ¿no? Necesarias para ejercer el cargo. Exactamente. Puso como dos gerentes sin ninguna competencia, con sueldos millonarios. Tiene congelado la contratación de, por ejemplo, más de 50 guardaparques a nivel nacional, argumentando que no hay dinero para la contratación que no hay presupuesto para la contratación de personal. Las áreas protegidas están en una serie de crisis presupuestarias. Estamos arriesgando cierre por falta de presupuesto. No hay dinero ni siquiera para comprar, por ejemplo, petróleo para los vehículos. O sea, estamos diciendo que hay unidades que en este semestre van a cerrar. Hemos estado trabajando con ellos hace mucho rato para mejorar esta crisis con el gobierno, pero no la hemos podido mejorar. Malos tratos y mala gestión, entonces, por resumirlo de alguna manera. Tratos. Ya. Exactamente. Sí. Álvaro, sí, malos tratos, mala gestión. Recuerdo que estamos con Álvaro Aguilar, presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques de Chile. Ya nos vamos a adentrar en los parques propiamente tal. Una pregunta, ya que lo mencionábamos y lo comentamos también, me parece el año pasado. La figura ya no es, porque todos hablamos de CONAF, ¿es Servicio Nacional Forestal de Chile o estamos en el proceso de transferencia? Y lo digo porque los nombres muchas veces quedan. Hablamos de un hospital, la Exposta Central, pero ya no tiene ese nombre, pasa con tienda, nos queda, ¿no? Los nombres pesan mucho y tienen historia, sobre todo CONAF. ¿Cómo se le llama hoy legalmente? Sí, la ley se tramitó hace muy poco tiempo, está en el proceso de traspaso. Okay. Ahora, claro,
dentro de estos 3 o 4 meses empiezan los cargos de alta dirección pública, que eso lo dice la ley, que para hacer desde CONAF al Servicio Nacional Forestal, al CERNAFOR, hay un proceso de contratación de los altos directivos con alta dirección pública. Por eso nos llama mucho la atención como trabajadores que a meses que empiece el proceso de reestructuración de la CONAF se esté instalando gente a dedo y se haga una reestructuración de todos los organigramas. Si eso es, y se nombre gente que no es idónea en sus cargos, y esto inconsulto con los trabajadores. La CONAF, como es una corporación de derecho privado en este momento, la ley ya lo va a convertir en un servicio público completo, tiene un consejo directivo. Y en ese consejo directivo está el ministro y otras autoridades que deciden la estructura de CONAF, así como lo tiene Codelco, por ejemplo, claro, que también es una corporación. Se entiende la figura. Ya, ok. En ese consejo está una persona que es representante de los trabajadores. Esa persona, antes de que se votara en este consejo, la reestructuración de CONAF que permitió traer a todas estas personas nuevas, con altos cargos, esa persona fue sacada de su cargo días antes de la votación. Al final no teníamos representantes de los trabajadores, que obviamente se hubiese puesto a todo este cambio que ella señaló que era como cosmético, y que al final nos dimos cuenta de la noche a la mañana que había reestructurado la CONAF completa, sospechosamente un poco antes de que aparecieran los cargos de alta dirección pública. Una última consulta muy precisa de mi parte. Hoy entiendo entonces que están en conversaciones que no han avanzado con el gobierno. Mientras tanto, todos los parques, son como 40, ¿no? Están todos cerrados. ¿Y qué pasa con las brigadas de seguridad? ¿Hay algún tipo de turno ético? Bueno, no es época de incendios forestales, pero felizmente. De nieve. Pero claro, sí, pero los guardaparques también, porque un paro de esta magnitud sería algo inédito. Sí, mire, no son cerca de 40, hay un error en la información. Las áreas protegidas son 120 unidades a nivel nacional. ¿Ya? Eso, cuando se mencionan esos 40, son alrededor de 47 unidades que son las que cobran entrada, las que cortan tickets, las que venden tiqueteras. ¿Ya? Correcto. Ya, todas las unidades que venden tickets están cerradas, pero el 100% de las unidades, algunas, alrededor de esas 100 y tantas unidades, 80 son las que tienen administración efectiva, o sea que hay personal dentro del área protegida, reciban o no público, ¿ya? Todas las unidades, el 100% de las unidades se encuentran con su personal en movilización. Lo último por mi parte, ya aquí terminamos, la entrevista de Álvaro, es en relación a los parques y esta temporada también de nieve, sobre todo si pensamos en la zona sur y extremo sur de nuestro territorio, y algo que también ustedes habían indicado que tiene que ver con la crítica a la eliminación de las áreas de fiscalización y evaluación ambiental de los parques. Si nos puedes aclarar ese punto. Sí, mira, las áreas protegidas están cerradas, como te comentaba. Sí. Es muy complicado porque viene la temporada de vacaciones de invierno. Las áreas protegidas son, además de una zona de protección, también son un área de desarrollo local y de turismo. Claro. Así que eso afecta muy fuerte a la comunidad local. El llamado es que las personas, mientras este paro no se levante, no vayan a las áreas protegidas. Si bien es cierto, hay guardaparques en las unidades, no hay corte de entrada ni tampoco hay personal en terreno, por ejemplo, para patrullaje, para un caso de accidente o algo. La fiscalización es un departamento, el programa de fiscalización es una gerencia, era una gerencia hasta que esta señora lo cambiara, no solo que tiene que ver con la fiscalización de la protección de los bosques nativos en áreas protegidas, sino a nivel nacional. Por eso nos llama mucho la atención que se haya eliminado esta gerencia, que es un pilar para la protección del bosque nativo en Chile, y tenemos graves dudas que no esté metida, ¿cierto?, aquí, que hayan convenios con Corma, por ejemplo, porque este gobierno lo que ha hecho ha sido fomentar muy fuerte el tema de reforestaciones con especies introducidas. Y la Corma ha tenido una gran influencia en la administración de esta directora ejecutiva. Bueno, ojalá que le vaya bien con las negociaciones y las autoridades y que se generen los cambios las demandas que ustedes solicitan. Álvaro Aguilar, presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques de Chile. Que tenga una linda jornada. Gracias por conversar con Línea 1. Muchas gracias por el llamado. Chao. Muchas gracias. A usted muchas gracias. 7:49. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial.
¿Hablamos de contingencia? Hablemos, te escucho. De los pequeños hechos de la vida cotidiana que a veces generan efectos demoledores. Uy, sí. O que tienen consecuencias. Mire, no quiero agrandar nada por ahora, pero sintomático. Sobre todo de quien viene, que fue presidente de Codelco, tuvo altos cargos en todos los gobiernos de la concertación, don Óscar Landerreche, un economista de mucho fuste, de gran preparación técnica, no hay ninguna discrepancia al resto. Sin duda. Y él, por lo tanto, anuncia con bombo y platillo que se suma a la campaña presidencial de la candidata Carolina Toá del PPD, por ahora PS, radicales, liberales, demócratas cristianos, etcétera. Y lo hace diciendo que va a apoyar en estas primarias, pero que si no sale su candidata... no va a dar un cheque en blanco. No da cheque en garantía, blanco a claro. otro candidato o candidata. Por supuesto, todos se pusieron escépticos con este anuncio, por varias razones. Primero porque si tú le das el apoyo a alguien, tratas que a esa persona le vaya bien. Claro. Y no le creas frente nuevo. Exacto. Porque obviamente al decir eso, de inmediato los otros tres candidatos, ¿ya?, que podían ser los cuestionados, le dicen a la candidata Toá, bueno, aclare usted si usted va a respetar el acuerdo de unidad firmado por todos los partidos. O sea, de hecho, sin ir más lejos, Janet Jara, perdón la interrupción, Guille, No, sí. dijo que este como ruido que involucra o que mete de alguna manera el economista Landerreche, Óscar Landerreche, sería como Kiko. ¿Te acuerdas Kiko del Sí, Chapulín? de la teleserie Claro, porque juega la Chavo del pelota Ocho. y si no gana se lleva la pelota para la casa. O sea, como que no respeta el juego y finalmente Y se va obviamente perdiendo. se iba perdiendo, Hicieron un claro. gol, o sea, se no hay va que con la perder el pelota el partido. Kiko. Esto sería como Kiko, dijo Janet Jara. Bueno, la imagen está dicha, pero ella le devolvió la pelota a Carolina Toá y la obliga a responder. A propósito. O en una situación incómoda. Sí. Y al respecto, primero, por lo tanto, decir esto es un error político. Si tú te sumas, te sumas. Si no tienes o tienes aprensiones, apoyas silenciosamente. Pero no irrumpes como elefante en la cristalería, porque terminas causando más daño que el apoyo o la ayuda. Segundo, eso genera que muchos piensen que esta unidad o este pacto de unidad por Chile es frágil. Que esto que se firmaron por los partidos que la integran, Partido Comunista, Frente Amplio, PPD, Federación Regionalista Verde Social, etcétera, socialistas, firmaron un pacto de unidad por Chile. Es un compromiso de trabajar juntos, es una propuesta de largo plazo, más allá que si se gana o se pierde. La idea es trabajar juntos, impulsando una opción progresista para Chile. Pero si se empieza a instalar de un comienzo la idea que yo voy a ir solo si gano, bueno, usted comprenderá lo que eso significa. ¿Tú Si sabes lo fuese- que no es los apoyos en las primarias? ¿Cómo debilita el no apoyo en las primarias? O no realizar primarias, sí. O no realizar primarias. Claro. Bueno, eso, quiero decir, es disruptivo, genera daño. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los motivos entonces de apoyar un candidato diciendo esto? Porque los hechos debilitan. Entonces uno dice, bueno, una persona tan inteligente no creo que quiera causar daño. Pero también queda la pregunta, ¿su motivación es tener protagonismo público y llamar la atención, concitar los medios? ¿Cuál es el motivo? Sí. ¿Por qué se entra de esta manera? Porque la otra era quedarse callado, pero yo no le puedo recomendar a una persona que quede callado, que no corresponde, No, estamos porque en eso lo democracia. hace- eso lo No hacen soy el otras rey de personas. España. Ni Evelyn Matei, Claro, que manda ni callar. Evelyn Matei ni el rey de España, que dice, ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pero bueno. si teníamos un caso local reciente. Es reciente, no puedo decir eso, pero mi pregunta es, ¿no a veces no es mejor quedarse callado? O por último apoyar No, silenciosamente. sí, es Pero, un poco torpe la estrategia. claro, porque generó un ruido no solo a la candidata que él quiere apoyar, sino que empieza a instalar la duda de cuán sólida es la propuesta de unidad que hay detrás. Sí. Entonces, yo no voy a decir por qué no te callas, pero ¿qué diría yo? Reflexione. Y Claro. sincere cuál Pondere, es su pondere. objetivo. O ¿Es ponderar. apoyar a Carolina Toá o quiere protagonismo? Porque Igual, con tanto brillo Óscar intelectual... Landerreche ha sido crítico del Frente Amplio y del presidente Boric desde el inicio, ¿no? Desde que llegaron a este gobierno. Y lo escuchaba el día de ayer en otra radio, la gran radio cooperativa, y señalaba que básicamente Toá
y el ministro Marcel, y no porque ahora sean pareja, no, eso no tiene nada que ver, eran los puntos que él rescataba, o las personas y su trabajo que rescataba, del trabajo del actual gobierno. Era como lo que se salvaba de alguna manera. Sí, pero eso está bien. Si uno puede ser crítico, no crítico, y hay algunos, siempre, acuérdense que el tiempo de la Concertación, cuando gobernaba casi sin rival, eran los complacientes, los flagelantes, eso siempre existió. Pero el punto es otro. No, sí, estoy de acuerdo. El punto es si tú vas a ayudar o no vas a ayudar. Y no ayudas hoy día generando debilidad en un proyecto que apenas están haciendo, con enormes dificultades, que ha exigido una maduración compleja para algunos sectores políticos. De ello habló, de hecho, el presidente de la República en su discurso, y entonces como tirarle un pelito a la sopa. Sí, innecesario, absolutamente. Así que o colaborar y asumir... Y nuevos roces con el Partido Socialista, o sea, nuevos roces también se dan, pero acá desde otra vereda. No, sí, por eso digo, es un proceso muy complejo, es muy frágil, lo que está recién en su primera etapa, no sabemos qué va a ocurrir y si va a resistir el paso del tiempo. Y por otro lado, la vereda, Kast, calladito, prudente, moderado. Que está mejor. Sí. Porque Evelyn Matei, cada vez que abre la boca, genera un problema más bien a su comando y a ella misma. Kast se quemó solo, dijo tanta cosa que asustó a sus propios partidarios. Pero Kast, la prudencia. ¿No tú dices Kaiser? ¿Tú Kaiser o Kast? Claro, sí. Kast, en cambio, calladito, está muy tranquilo, prudente, está ponderado y moderado. Y entonces empieza a darse una circunstancia muy extraña, que es el pragmatismo en la política. Voy tras los votos. Kast entiende y por eso está tan que cerca. Si hay segunda vuelta, no puede tener enajenado todo lo que hoy es el oficialismo. En cambio, Matei gira de que el oficialismo está obligado a votar por ella si es que la segunda vuelta es entre dos candidatos de derecha. Ahora, para el progresismo, una segunda vuelta entre Kast y Toá es mucho más competitiva que con Evelyn Matei, sin duda. Bueno, dicho eso, faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Primero tiene que ganar la primaria. No, claro, por supuesto. Y te voy a decir que está más competitiva de lo que se pensaba. Está interesante. Habían voces ahí que decían que no había aprendido la primaria. Bueno, vamos a ver el 29 de junio, pero al menos a nivel de debate, que aunque digan que una mala publicidad es publicidad al fin y al cabo, se está hablando de las primarias sin duda. Y lo ha hecho saber también con presidencia el presidente de la República ayer en Tolerancia Cero, que estuvo súper buena esa entrevista que se suma a la de Tele 13 Radio. Así que toca solamente que venga Radio USACH a línea 1 el presidente Boric. Vamos a insistir. En la universidad ha estado varias veces. Sí, muchas veces. Falta nuestra radio. 3 minutos para las 8, vamos a una pausa y ya regresamos con más contenidos a línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 57 minutos. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato.
O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La Contraloría General de la República informó que detectó múltiples irregularidades al auditar los gastos y transferencias otorgadas por los gobiernos regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, la Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Esto entre enero y septiembre de 2024. Según la entidad, se analizaron las transferencias efectuadas por cada GORE al sector privado, detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y o difusión de estas. El gobierno regional metropolitano, por su parte, reaccionó a las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, negando cualquier financiamiento a la campaña de reelección del actual gobernador Claudio Rego. Desde el GORE, gobierno regional, descartaron el uso de fondos públicos para propósitos distintos de aquellos para los cuales fueron asignados en ese contexto. Aclararon que las actividades de coaching contratadas se han ejecutado desde el año 2021 en adelante, por lo que no serían fruto de ningún contexto electoral. Y la comisión mixta que revisa el proyecto de fraccionamiento pesquero acordó este miércoles una nueva distribución de la merluza común, con 55% dinámico para la industria y un piso de 45% para los pescadores artesanales. Sin embargo, la participación de este último sector, es decir, artesanales, podría llegar al 50% dependiendo de la cuota global de captura anual que se fije para cada año. Bueno, claro, anual, obvio. La empresa pesquera Pacific Blue anunció que no cerrará sus operaciones, dado que se lograron importantes acuerdos en la Comisión Mixta de Pesca del Congreso Nacional. Las autoridades de las pesqueras han señalado que lo acordado permite restablecer condiciones mínimas para la sostenibilidad de nuestras operaciones y así mantener el empleo formal que entregamos en Talcahuano y la región del Biobío. La titular de la Superintendencia de Seguridad Social, Pamela Gana, compareció ante la Comisión de Salud del Senado en el marco de la polémica por el informe de Contraloría que detectó que 25.000 o más de 25.000 funcionarias y funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Asimismo, la Contraloría abrió sumarios a FONASA, la COMPIN y la misma Suceso por eventuales fallas en su labor fiscalizadora. La Policía de Investigaciones detuvo a un segundo implicado en la muerte de Francisco Albornoz, joven farmacéutico de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Tinguiririca. De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Oriente, se trata de un ciudadano chileno de 41 años, quien fue capturado en Codigua y que se desempeñaba como cocinero en un restaurante del sector oriente de la región metropolitana. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos vetó en solitario una resolución para propiciar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, un texto que había sido presentado por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la sexta ocasión en la que Estados Unidos veta una resolución crítica con Israel desde el estallido de la guerra en Gaza el pasado 7 de octubre de 2023. Los otros 14 miembros del Consejo, incluidos países más cercanos a Israel, como Francia y el Reino Unido, votaron a favor de una resolución que solo contenía 3 demandas: alto al fuego, liberación de los rehenes en manos de Hamás y facilitar la ayuda humanitaria a gran escala en la franja de Gaza. China prometió este jueves defender firmemente los derechos y los intereses legítimos de sus estudiantes. Eso
después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibiera emitir visas a los estudiantes extranjeros que debían comenzar sus estudios en Harvard. El portavoz del Ministerio de Exteriores chinos, Lin Yan, afirmó que su país siempre se ha opuesto a la politización de la cooperación educativa. Ya a las 21 horas de hoy, la selección chilena masculina de fútbol se enfrenta a su similar de Argentina en la fecha 15 de las clasificatorias mundialistas. La Roja llega al duelo como colista con los mismos 10 puntos de Perú y 5 unidades de Venezuela, que se ubica en puesto de repechaje, seguido de cerca por Bolivia, 14, próximo rival de Chile. Este escenario obliga al equipo nacional a ganar o ganar para conseguir alguna opción de clasificar. 8:4. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Tengo un pálpito, ¿eh? ¿Tienes un pálpito? Esta noche en el Estadio Nacional va a ocurrir algo que no olvidaremos. Bueno, pero vamos a lo nuestro ahora porque hay controversia en el Congreso, sobre todo en el Senado, por el tema de la nueva ley de notarías. Y hay varias cosas ahí que hay que darle vuelta, así que vamos a conversar de inmediato con nuestro entrevistado, diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, abogado además. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Daniela. Gusto de saludarlos. A nosotros también nos agrada mucho. Igualmente. Y por su cooperación más todavía. Una consulta primero, diputado. Antes de entrar en detalle. En todas partes del mundo hay sistemas de fiscalización, de notaría. ¿Qué tiene de particular el sistema chileno? Porque dicen que es singularmente anacrónico. Bueno, el sistema chileno está absolutamente obsoleto. Es un sistema que viene del siglo XIX, que está primero certifica la fe pública sobre algunos actos que son importantes, constituir sociedades, hacer transferencias sobre inmuebles, pero lo hace a través de papel. Como comprenderás tú, en una sociedad que está hoy día experimentando una transformación digital, donde prácticamente todo se puede hacer al instante, a celebrar contratos con Europa, con América del Norte, con Asia, a través de firma electrónica avanzada, donde está certificado completamente la identidad de las personas otorgantes y hay completa fe pública ahí. Hoy día nosotros nos encontramos prácticamente en las cavernas ejecutando actos que ideó Andrés Bello hace 200 años. Es un sistema obsoleto, es un sistema carísimo. Celebrar escrituras públicas tiene un valor incomprensible. Cualquier escritura pública no te cuesta menos de 200.000 pesos. Las inscripciones en el conservador de bienes raíces, que también se hacen en libros de papel con tapas de cuero y se llevan en los hombros por los funcionarios a registro, es algo que también tiene un costo altísimo. Mire, esto daña no tan solo a los usuarios que se ven enfrentados a pagar costos altísimos para mantener un sistema que no sirve, sino que también daña la economía en general. Tan es así que en la agenda de productividad de este gobierno, tú sabes muy bien, Alejandro, que la productividad en este país está estancada hace más de 10 o 15 años. Bueno, la agenda de productividad tiene dentro de sus elementos principales transformar completamente el sistema notarial y registral chileno para acercarlo a la gente, para abaratarlo, para fiscalizarlo, es decir, que tiene que ser modificado desde sus cimientos para poder realmente ser un país moderno como lo son todos los del primer mundo. Digitalizar es abaratar, entre otras cosas, sin duda. Evitar la presencia física, o sea, tiene varios beneficios. ¿Por qué se oponen? ¿Porque se echaría a perder el negocio? Mire, yo estoy dentro de los que impulso esta transformación y lo estamos haciendo hace 7 años, cuando tú mismo estabas en el Senado. Y 7 años ha demorado la tramitación de una reforma notarial que partió con el gobierno anterior y hoy día en este gobierno está en su etapa final, pero ha enfrentado obstáculos a cada paso que hemos ido avanzando. En la Cámara de Diputados establecimos estos cambios importantes en el gobierno anterior, es decir, establecimos la digitalización de las notarías, que se entregaran a través de documentos electrónicos, con firma avanzada, que hubiera comunicación directa de los notarios con los conservadores por vía electrónica. Es decir, mira todo lo que se ahorra.
que se desnotarizara, es decir, que se eliminara un poco los trámites absurdos que a veces obligan a las personas, por ejemplo, a ir a una notaría para poder certificar que es soltero. Sí. Bueno, cuando uno evidentemente, si no está casado, es soltero. En fin, establecimos varias modificaciones. También abordamos el tema de fondo, y este se ha mantenido, que es cómo se designan, cómo se nombran los notarios, un sistema plagado de corrupción, de favores políticos. De lobby, un lobby feroz, ¿no? Se ha hablado también ahí de un lobby feroz para no generar estos cambios, a propósito de esa consigna de alguna manera que usted señalaba, y yo lo parafraseo, diputado Soto, como hashtag desnotarízate, ¿no? Porque finalmente nuestro país, dentro de la idiosincrasia, que es más bien reactivo que proactivo, que es bastante igual solidario, resiliente, también es muy desconfiado. Y justamente este sistema de notaría se basa en esa desconfianza con estos cobros excesivos. Así que hablemos también, claro, lo decía Alejandro Guillé, el Senado elimina de la nueva ley de notaría la posibilidad de realizar escrituras digitales con firma electrónica avanzada, pero también otro punto que tiene que ver con las altísimas rentas que tienen algunos notarios, pero sobre todo el conservador de bienes raíces de Santiago, porque se quería, y valga la redundancia, dividir la división. Hablemos de esa situación, porque ahora no vemos posibilidad de sacar esto que algunos señalan, diputado Soto, voy a usar estas palabras, casi como una mafia interna por el poder que tienen ahí. Bueno, mire, avanzar en esto ha sido muy difícil. Ustedes se recuerdan el año pasado cuando al salir del Senado, un senador le dijo a otro, oye, manda este proyecto de notario a otra comisión, que no tenía nada que ver con el tema, porque te conviene, te conviene. ¿Se acuerdan que apareció grabado en televisión? Sí. Bueno, y ahí ganaron varios meses más de bloqueo a esta reforma. Bueno, pero finalmente hemos logrado avanzar a la etapa final, que se llama comisión mixta, y hace más de 15 días, yo integrante de la comisión mixta, 5 diputados y 5 senadores resolviendo los puntos más complejos, las controversias más grandes, y acabamos al final de la sesión de la comisión mixta que habían 7 puntos que habíamos resuelto, no todo a mi gusto, pero bueno, así son las mixtas, y resolvimos, como es usual, que los informes de la comisión mixta se voten en un solo paquete, para evitar, digamos, que las diferenciaciones derriben el cambio. Acordamos que por el potencial conflictivo y de polémica y controversia que tenía la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se votara separado del resto de la comisión mixta. Es decir, la presidenta expresamente dijo, bueno, vamos a llevar esto a ambas cámaras con 2 votaciones. Una, la que tiene que ver con la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y 2, con el resto de la comisión mixta, que era una votación más pacífica. Bueno, ahí hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué es tan polémico el Conservador de Bienes Raíces de Santiago? Bueno, esta es otra anomalía que tiene Chile, que no la tiene ningún país en el mundo. El Conservador de Bienes Raíces de Santiago es el más grande del planeta. Tiene cerca de 5 millones de habitantes del Gran Santiago que están obligados en un monopolio legal a que cualquier trámite de este tipo tenga que ir al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, ahí en compañía con Morandé, a realizar sus trámites presencialmente. Esto le genera unos ingresos, unas utilidades para sus titulares gigantescas. ¿Cuánto podría ganar el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, diputado Soto? Mire, después de pagar los impuestos al mes, pagar todos los gastos para hacer funcionar el Conservador de Bienes Raíces, a su bolsillo, el Conservador de Bienes Raíces, que son 3 en realidad, pero son estos 3 titulares de registro del conservador, a sus bolsillos, en conjunto los 3, se embolsan 1.000 millones de pesos mensuales. O sea, más de 300 millones de pesos, o sea, más de 300 y tantos por cabeza, por decirlo de alguna manera. Así es. Esta es una cifra absolutamente injustificada, vergonzosa, que no guarda ninguna relación con la realidad. Y esto ha ocurrido por décadas, y es un monopolio legal que este proyecto se ha propuesto desde el principio dividir y hacerlo que haya más conservadores en raíces en Santiago, de tal manera que la gente no sea obligada a ir hasta el centro a hacer estos trámites, desde Maipú, desde la Florida, en fin, desde Tiltil, sino que
tenga conservadores de bienes raíces más cerca de su domicilio, más baratos y ojalá con tramitación electrónica. Bueno, ahí nos hemos enfrentado con el lobby feroz, como ustedes lo dijeron, el lobby feroz del personaje público, un auxiliar de la Administración de Justicia más rico del planeta, y hasta ahora se ha impedido el avance. La última parte de la controversia, yo dije al principio que habíamos dividido el informe de la Comisión Mixta para separar la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que podía ser polémica. Bueno, eran 2 votaciones que se acordaron en la mixta, y sin embargo, cuando llegó a la sala de la Cámara, hace 2 semanas, llegó el informe alterado. Llegó el informe con una votación adicional que nunca fue debatida ni acordada en la Comisión Mixta. Una tercera votación que lo que buscaba era mantener sin división el conservador de bienes raíces, aunque lo quisieran incluso las cámaras, se obligaba a una tercera votación que era muy engañosa y que iba a mantener básicamente de manera indivisible el conservador por mucho, mucho tiempo. Fue una tercera votación irregular, porque aquí se incluyen en los informes de la Comisión Mixta lo que acuerdan los parlamentarios, pero esto fue agregado al informe de la Comisión Mixta después de que se cerró la comisión. Entre el cierre de la comisión y la votación en la sala de la Cámara de Diputados, hubo una mano negra que, saltándose a los acuerdos de la comisión, agregó una votación inexistente para darle una última tabla de salvación al conservador de bienes raíces de Santiago, para que siga manteniendo estas rentas millonarias y un monopolio que está en contra de la gente. Diputado, uno de los problemas que tenemos es que en general los notarios se nombran por el Ministerio de Justicia con recomendaciones de los propios parlamentarios, sobre todo parlamentarios que trabajan en las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, que tienen más contacto habitual con el Ministro de Justicia, o que son abogados y trabajan en bufete de abogados. La cantidad de parientes de notarios que son, o de diputados o senadores con hijos o parientes que son notarios, y ni hablar las relaciones y aportes que ellos hacen en las campañas, porque eso es así. Particularmente el contralor, el conservador de bienes de Santiago, con 5 millones de personas que están haciendo trámites, y esos más de 1.000 millones mensuales se financian campañas. O sea, también hay que asumir que acá tenemos un problema de ética y de política, porque esto se estaba volviendo, dentro de este clima de intento de reivindicación ética que hay en Chile hoy día, una cosa que es inaceptable. Bueno, el sistema de nombramiento judicial es otro punto negro en todo esta categoría de funcionarios. Mire, hoy día, hasta este momento, los notarios, conservadores y archiveros son designados a partir de ternas que elabora el Poder Judicial. Las Cortes de Apelaciones, básicamente. Ellos elaboran ternas entre varios postulantes y decide entre la terna el Ministerio de Justicia de cada gobierno. Esos son el mecanismo que hoy día existe, y esto ha armado un entramado, una red de favores, primero de favores judiciales, porque los que hacen las ternas son las Cortes de Apelaciones. Entonces ahí se produce una verdadera campaña interna para favorecerse a parientes de jueces, de otros notarios, de otros conservadores. Hay una reproducción de los poderes del Poder Judicial en la elaboración de las ternas. Y después de esas ternas tienen que elegir los ministros de Justicia, donde también interviene un factor también donde tiene influencia lo político. Este sistema ha sido categorizado como un sistema que reproduce la élite judicial, política y también económica. Y es un sistema que hoy día está tan distorsionado que varios estudios indican que el 40%, es decir, casi 1 de cada 2 notarios conservadores, es pariente o amigo directo de autoridades del Poder Judicial o autoridades políticas. Y evidentemente es un sistema absolutamente desprestigiado. Yo sueño con que cualquier abogado o abogada que sale el día de egresa de carrera universitaria pueda postular en igualdad de condiciones en estos cargos, y sea el mérito y la capacidad que ellos tienen para resolver problemas jurídicos y su vocación para poder administrar estos servicios sea el único factor que predomine para designar a un notario. Pero eso no es lo que ocurre hoy día. Y en esto sí, esto es una buena noticia, el proyecto de reforma de notarios que estamos criticando al principio
en esto sí avanza, porque le quita completamente al Poder Judicial la elaboración de ternas y se la entrega a un sistema de concurso por oposición pública que lo lleva el sistema de alta dirección pública, el servicio civil, el ADP. Y eso es un cambio copernicano con respecto al sistema de nombramiento anterior. Ahora, en todo caso, diputado, no es un poquito de sorna, pero en los sistemas de alta dirección pública, cuando gobierna la derecha, siempre los mejores son de derecha y cuando gobierna la izquierda son siempre los de izquierda. O sea, tampoco garantiza los sistemas de alta dirección el hecho del mérito, de los antecedentes. Siempre hay una influencia. No logramos que la institucionalidad tenga una burocracia que sea de carrera. No sé si alguna vez existió en Chile, pero creo que eso se va debilitando y no fortaleciendo en todo caso. Mire, tú tienes razón. Aquí no hay ningún sistema que garantice absolutamente que no va a haber tráfico de influencia o algún tipo de amiguismo que opere, o político o judicial también. Pero no cabe ninguna duda de que, asumiendo que no hay un sistema perfecto, el sistema de ADP, de concursabilidad para los altos cargos de la administración pública, es sustantivamente superior a lo que hemos tenido antes y es, querámoslo o no, el mejor sistema que existe hoy, que puede ser perfectible claramente, pero lo que sería irresponsable, Alejandro, habría sido mantener el sistema alojado en el Poder Judicial, porque estaba devastando como un verdadero cáncer de corrupción al propio Poder Judicial que quiso finalmente entregarlo. Y junto con desbaratar este oligopolio, diputado Soto, también lo que usted señalaba, ¿no? Independiente incluso de las capacidades que pueda tener un conservador de bienes raíces o estos tres, lo de Santiago es, usando las palabras de Carlos Tromben, escritor y periodista y economista, es un goce obsceno, ¿no? Estos montos en un país como el nuestro, más de 300 y tantos millones mensuales de pesos por cabeza. Realmente es obsceno. Así que muchas gracias también por su reflexión y por explicarnos. Solo decirle a ustedes que esta realidad que es inaceptable, obscena y vergonzosa para la sociedad chilena, goza de mucho respaldo y defensa en el Congreso de Chile. Y ha costado 7 años avanzar hasta este punto y hoy día seguimos intentando, hace 3 semanas, que se coloquen ternas en el Senado para que se resuelva definitivamente y está bloqueado. Está paralizado por los que son permeables al lobby judicial. Claro, se protegen a sí mismos. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, integrante también de esta comisión mixta a propósito de la nueva ley de notarías, que lamentablemente tenemos una mala noticia desde el Senado. Que le vaya muy bien, lindo resto de semana. Que tengan buen día, Daniela, Alejandro, un abrazo. Gracias, Leonardo. Chao. 8:22. Vamos a la economía. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. ¿A qué vamos entonces? Por si no quedó claro. Hola, ¿cómo están? Daniela y Alejandro. Gonzalo. Gracias. Todo bien por acá, esperando ahí el partido de la noche. ¿Está optimista? La hazaña histórica que va a hacer La Roja, ¿sí? ¿Por qué no estar optimista hoy día? ¿No es cierto? ¿Por qué no? Es jueves. Hay que amargarse todo el día, mejor estar optimista. Y claro. Una de esas... ¿Tú haces panorama para estos eventos? La verdad es que ya en estas últimas eliminatorias se le salió. No tanto, no estoy tan conforme con el nivel de la selección chilena. Hoy les quiero hablar de las variaciones en los precios de los combustibles que fueron anunciadas por ENAP y de un preocupante estudio que revela que 6 de cada 10 personas en Chile han sido víctimas de estafas financieras en redes sociales. Vamos con los precios de los combustibles, que van a tener una leve caída a partir de este jueves, según el último reporte de ENAP. Se prevé una baja leve, muy leve, de 0,5 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos y de 0,4 pesos por litro para la de 97 octanos. Donde hay una baja un poco más significativa es en el queroseno, en la parafina, con una disminución estimada de 6,1 pesos por litro. Eso es lo que les puedo comunicar con respecto al precio de las bencinas y comentarles de este estudio que revela el preocupante número de víctimas de estafas financieras. Sí. ¿Ustedes lo han estafado alguna vez? No, pero he visto cosas que yo digo, esto huele mal porque promete mucho, pero no, nunca ha caído, por suerte. ¿Y tú no, Alejandro Nivel? No, yo no contesto teléfonos ni llamados de gente que no conozco. O sea, si no está identificado, porque a lo mejor lo conozco. Claro.
pero si no sale, no lo tengo registrado, no contesto. Exacto. Porque además True te puede color. generar la duda. Te pueden generar una angustia. Por ejemplo, a mi familia le ha llegado de que han secuestrado a una nieta. Claro, sí. ¿Te fijas entonces la desesperación? Cuando llaman esto de la mamá, cárcel. de la abuela, uno y- capta que es una estafa, pero ellas no. Pues. Claro. Y vamos a la PDI, la El PDI tema- te informa, se hace todo un revuelo. El tema ahora es más complejo porque existe nueva tecnología que permite hacer estafa. Entonces existe esto que se llama el deepfake. Sí. No sé si lo has escuchado. Claro, por supuesto. Como Brad- por ejemplo Brad Pitt. que aparece un video con Oh, inteligencia artificial, por ejemplo con Alejandro Guillé, y donde Alejandro Guillé me invita a hacer una inversión y me dice esto va a tener un retorno de un 3, un 4, un 5% anual, inscríbete Lo acá, de Milei déjame no fue tus nada datos. deepfake a propósito. ¿eh? Claro, no, lo de Milei no fue deepfake, eso fue Por el directamente ejemplo. promoción y publicidad de una Sí. criptomoneda truculenta. Pero sí, se hace eso. Pero claro, con actores entonces, famosos se hace mucho. claro, se está haciendo también con un video del presidente Boric ¿En serio? últimamente, sí, con distintos Sí. famosos que te ofrecen este tipo de ofertas. Y bueno, la encuesta que se hizo reveló que 6 de cada 10 personas en Chile han sido estafados financieramente a través de plataformas digitales. Los más afectados, ¿quiénes son? Los hombres. Y adultos mayores. Principalmente, no, el grupo más afectado son jóvenes entre 24 ¿En y serio? 35 años. ¿Los que caen? Exacto, porque son los que más ocupan las tienes redes razón. sociales. Sí. Pero igual saben Eh, distinguir mejor que Claro, otros. puede En ser. todo caso, si le llega algún mensaje de mi parte con un negocio, no le haga caso, porque si hay un mal inversionista soy yo. Bueno, las plataformas más utilizadas para cometer los fraudes son Instagram, Sí. Facebook, Telegram y WhatsApp. Todo esto en orden. O sea, en Instagram se concentran la mayor cantidad de estafas y digamos, ¿cuánto es el monto que es recurrente para las estafas? Entre 100.000 y 200.000 pesos por estafa se pierden en estos fraudes. Ahora, tienes razón, ahora que caigo, pero Ahora que caigo. la duda A cartesiana, ver. uno es metódico, ¿no? Y me llama mucha gente, por ejemplo, dice, soy de la provincia tanto, ¿se acuerda de mí, don Alejandro? Estuve en su campaña. Oiga, mire, tengo un serio problema, que se enfermó no sé quién, tenemos que mandar a la esposa, a los hijos a Santiago y además alojarlo en piden un plata? hotel y te piden plata. Eso es estafa. Claro. Y Hay uno otra forma de decirlo en chileno, pero bueno. qué raro, yo nunca estuve en esa localidad. Y dice, además, no lo conozco. Yo en realidad tengo buena memoria visual, ¿eh? Pero no tanto auditiva. Entonces le empieza a entrar dudas y empecé a preguntar. En el Congreso no había no sé cuántos diputados y senadores que se los habían engañado. ¿En serio? Claro, También. pero Están porque activos. están acostumbrados a que los pidan plata. Entonces, Pasan todas las esferas. Porque eso te piden plata en todas partes. Exacto. Entonces que te pidan no parecía raro. ¿Y a ti te ha pasado algo? A mí me estafaron una vez comprando por el marketplace de Facebook. ¿Ya? Quería Oh. comprar un Kindle No y te había puedo un Kindle, este dispositivo para leer, ¿Sí? muy barato. Costaba 60.000 pesos. Y le escribí a una persona y me dijo que me lo iba a mandar por Chile Express. Y yo confié y me mandó incluso la boleta de Chile Express. Y después me mandó un mensaje diciéndome te han estafado desde la cárcel. Como una cuestión muy rara, la o sea, como verdad. que estaban orgullosos de haberla hecho. Más o menos. Y me dijo, y no compres más así, de esta manera, como dejándote un poco de tonto. Wichibirichi. Perdiste 60.000 pesos. Perdí 60.000 pesos. Ufa. Así que podría estar dentro de este número, pero claro, estos son estafas financieras donde te Y hay ofrecen... cosas peores, Gonza, perdón, porque también a propósito de Marketplace son puntos de encuentro. Hay gente que no hace la transferencia, va al lugar y ahí lo asaltan. Y Claro, con consecuencias claro. incluso peores. Eso es. Por ejemplo, Sí. los casos de los secuestros. Claro, Que exacto. tienen secuestrado. Tú llegas y Exacto. tú te están esperando con band de música. Qué terrible. Ya. Así que bueno, Por eso están los notarios. po. hay que estar más atentos salvarnos. por si aparece alguno de estos videos. Bueno, ahí se juega también algo súper importante que tiene que ver con que la inteligencia artificial ya no nos hace distinguir entre lo que es mentira y lo que es verdad. Tanto que ese, no sé si cachetada, pero ese golpe que le da la primera dama francesa a Macron, mucha gente creyó que era de mentira. Exacto. Por los alcances que tiene justamente la inteligencia artificial, ¿no es cierto?
Sí, después él reconoció que estaban juzgando. Y le quedó la cara morada. No, pero me da risa la gente que dijo, no, si eso no puede ser verdad. No, yo dije inicialmente, dije, toda broma. Pero cuando bajaron por la escalinata del avión, él le trató de dar la mano y ella se lo corrió y se hizo un poquito al lado. Y ya está, te dije yo, esta cacheta. Algo hizo Macron que se la merecía. Ay, fue muy divertido. No, y lo más divertido es cuando saluda a la cámara, que se hace así como el Larry, como que aquí no ha pasado nada y saluda a la cámara. Es muy divertido ya. Pobre presidente de Francia. En fin, sí. A estar más atentos en las redes sociales para que no lo vean. ¿Hoy día el último día del Cyber o ya se acabó anoche? El Cyber se acabó ayer anoche. Y tuvo una cifra histórica de ventas. Sí. Yo compré un libro barato. ¿Ah, sí? Algo bueno. Yo también compré un libro. ¿Ya le llegó ya por correo? No, espero que me llegue. El Loco de Dios de Javier Cercas, porque está agotado acá en Chile. Están reimprimiendo. ¿Tú qué te compraste? Yo me compré un libro sobre cómo los piratas influyeron en los ideales de la ilustración. ¡Qué interesante! Esto te lo va a pedir de un antropólogo... no sé si es británico o estadounidense, que estudia todos estos temas respecto al anarquismo principalmente. No, y además los piratas, acuérdense que la reina de Inglaterra nombraba caballeros de la corona a los piratas, mientras que le robaran a los corsarios, que le robaran a los españoles. Sí. Claro. Los piratas pero como ella no podía, el imperio robar, mandaba a los piratas y miti. Es que los corsarios son los piratas conchatados, básicamente. Claro. Lo que ocurría era que habían patente de corso. Claro. Habían motines dentro de los barcos piratas y ahí se instauraban liderazgos democráticos, igualitarios. Claro, repartirse en forma igualitaria los robados. Qué ilustrado nuestro compañero periodista Gonzalo Espinosa. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Nosotros seguimos cuando son las 8:30, una breve pausa y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces.
Desde este lunes 2 de junio, nuestro bloque de música de tradición escrita en Radio USACH toma un nuevo horario prime. Cada día a las 21 horas nos adentraremos en las más sublimes partituras y catálogos musicales patrimoniales con los programas Atlas Musical de Chile, Notas de Colección y Aula en Vivo. No lo olvides, desde el lunes 2 de junio a las 21 horas, bloque de música de tradición escrita en Radio USACH. Nuevas voces. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. 25 minutos nos separan de las 9 de la mañana y según la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora tenemos 4 grados 4 grados décima, 100% de humedad y ha subido, mira, 4,4 grados. ¡Wow! Ay, qué calor. Enciende el aire acondicionado, por favor. Sí, 21 vamos a alcanzar en esta jornada donde a las 21 horas va a jugar Chile. Chile contra Argentina y Argentina de Messi, nada más y nada menos. Estamos haciendo una pregunta en torno a aquello, ¿no? Claro. Usted en este momento está, no sé, enriquecido de un ánimo clasificatorio o pesimista eliminatorio. Bueno, nuestro compañero Gonzalo Espinosa dejó claro que era eliminatorio para él. Otros, hombre de poca fe. Otros estas apostarán por clasificatorio. De cristal, sí, que no saben lo que es el dolor. ¿Cómo está tu ánimo? Triunfar o morir, ese es el lema. Tu ánimo es del juego con toa. Triunfar o morir. Con Nehuen, con garra, claro, que no con fuá. Pero no salgan de la cancha si pierden. Ya. Tú sabes que una vez el almirante Merino, ¿sí? Cortito nomás y seguimos. Dale. Una delegación chilena de marinos fueron a competir, eso, bote y cosas raras, ¿cómo le llaman? Yate. No sé. Una competencia internacional. ¿Una regata? Claro, y le hace un arengue y al final, y si pierden, no vuelvan. De una, ya, clarísimo. Pero una broma así, porque uno inmediato dice, uy, no. Y vamos con un tema muy importante que lleva muchos años de tramitación, lamentablemente, pero hay avances. Son las 8:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Tras casi 12 años de tramitación, el Senado aprueba el nuevo sistema de adopción. La nueva ley busca agilizar el proceso de adopción, reduciendo los tiempos y los trámites que hoy obligan a niños, niñas y adolescentes a pasar por hasta 3 procesos judiciales. Y la nueva ley establece un plazo máximo de 12 meses para que los niños y niñas puedan volver a su familia. Si no es posible, podrán ser adoptados. También permite que las familias de acogida puedan adoptar. Y sobre este tema vamos a conversar con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Muy buenos días, ministra, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Contenta por esta aprobación, que quiero aclarar que fue la aprobación en segundo trámite en el Senado, ahora pasa de vuelta en tercer trámite a la Cámara de Diputados y Diputadas y yo espero que se convierta en ley muy prontamente. Sí, es necesario, podría ser comisión mixta también, o sea, todavía falta un trecho. Pero, ministra Toro, frente a estos 12 años de tramitación, ¿qué es lo que se logró? Sí, bueno, casi 12 años de tramitación
Y hoy día estamos avanzando con una ley de adopción que se va a poner al día con los estándares actuales y hacerse cargo de las deficiencias del sistema. Tenemos una ley vigente del año 97, o sea, la verdad es que en ese tiempo no teníamos en el centro los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entonces hoy día lo estamos actualizando con distintas dimensiones. Por un lado, reconociendo los derechos de la ley de garantía y asegurando el derecho a ser oído y el derecho a representación jurídica de todos los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales que les involucran. Estamos también terminando con esta prelación rígida que existe en la ley vigente sobre quién puede adoptar, que hoy día siempre se va a preferir un matrimonio por sobre, por ejemplo, una persona soltera, incluso un matrimonio extranjero, cuando sabemos que lo mejor siempre es hacer que los niños se puedan quedar en el país. Y luego hay una dimensión que es muy procedimental, pero muy relevante, porque hoy día un niño o niña, desde que es separado de su familia, puede pasar en promedio 4 años hasta que eventualmente es adoptado. Muchas veces ni siquiera se toma una decisión sobre si va a ser adoptado o no va a ser adoptado. Entonces, lo que ustedes señalaban al principio, este proyecto establece que cuando un niño o niña es separado de su familia, se inicia siempre un proceso de revinculación familiar, que va a ser nuestra primera prioridad, pero si pasan 12 meses, en este proceso el juez va a estar obligado a decidir, y puede, si el proceso fue exitoso, decidir que vuelva donde su familia de origen o que tenga un cuidado personal por alguna familia extensa o adulto significativo, o derechamente que se determine la adopción. O sea, frenar estos años de incertidumbre que vive un niño o niña que es separado de su familia. Ministra, si nos puede dar algunos datos más o menos recientes, porque ya en 2007 se hablaba que más del 90% de los niños, niñas y adolescentes estaban en cuidado alternativo, fueron atendidos en residencia, y alrededor solo del 8% fue cuidado en familias de acogida. Estos son datos del Ministerio de Desarrollo Social justamente de hace más de 15 años. Hoy se ha hablado del 65% que se encuentra en el cuidado de esta familia. ¿Cómo se busca reducir esa brecha, aun cuando hay situaciones, por supuesto, complejas? Bueno, efectivamente, en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo en privilegiar las familias de acogida sobre el cuidado residencial. Y como tú decías, más de un 60% hoy día de los niños, niñas que están en cuidado alternativo, es decir, que han sido separados de su familia de origen, están con familias de acogida, ya sea externas o extensas. A veces de su entorno familiar también puede ser la familia de acogida, pero sin duda ojalá llegar a la mayoría de los niños. Y por eso no solo la ley lo señala como una prioridad, sino que estamos siempre haciendo campañas llamando a las personas que tengan la disposición, el amor, la posibilidad de entregar ese cuidado a inscribirse como familias de acogida. Lo pueden hacer además a través de la página web del Servicio de Protección. Entonces aprovecho también de hacer ese llamado. Estamos en una campaña permanente sobre esto que es muy necesario, y además estamos avanzando en la evaluación tanto de familias de acogida como familias adoptivas, porque también nos han señalado algunas personas, yo postulé a ser familia de acogida y la evaluación se ha demorado mucho o tiene criterios disímiles entre las distintas regiones. Entonces estamos avanzando ya con varias regiones y esperamos que lleguen los próximos años a todo el país con unidades de evaluación de familias de acogida y adoptivas. Una consulta, ministra. A veces los sistemas de adopción son bien complejos, sea porque hay niños que están en situación de protección y finalmente se estima que hay que entregarle una nueva familia. Pero también hay familias que deciden adoptar, pero quieren ellos elegir al niño, no que le digan, este es el niño que te va a tocar, por decirlo así. Como que fuera al supermercado. Claro, porque tú vas y no sé, si hay una empatía con un niño. De repente un niño chiquito te llegó al alma y ese es. Y a veces no te produce ese fenómeno. Entonces, ¿cómo se resuelve si una familia quiere adoptar, pero no a cualquier niño o niña, sino a alguien en particular? Mira,
la manera en que nosotros comprendemos la adopción y cómo se entiende en este proyecto de ley, siempre es desde el punto de vista del niño-niña. O sea, y quiero dar vuelta cómo se habla a veces en el debate público de esto. No es desde los adultos. Por supuesto, las familias adoptivas son muy relevantes y son fundamentales y son quienes finalmente van a dar este amor, este cuidado, pero lo principal es lo que se determine que es el mejor bienestar de ese niño-niña. Entonces, aquí hay una evaluación técnica por parte del Servicio de Protección Especializada y la decisión que finalmente de manera fundada tiene que tomar un juez, porque es el sistema que tenemos. Entonces, aquí siempre va a ser desde ese punto de vista. La evaluación técnica va a decir, esta es la mejor familia para ese niño en particular. O sea, esto no es azaroso, sino que efectivamente se analizan las condiciones, las necesidades de ese niño o niña y también las de la familia que quiere adoptar. En último término, por supuesto, cuando se produce el proceso y puede haber cuidados preadoptivos también, finalmente hay que ver si eso funciona y es la familia la que tiene que decidir. Pero aquí no se trata de ir a elegir un niño, aquí se trata de encontrar a la familia, elegir de hecho a la familia que tenga las mejores condiciones para cuidar a ese niño o niña. Ministra, para finalizar brevemente, mientras también esto avanza, ¿se va a respetar el derecho de la persona adoptada de reconocer sus orígenes, de tener esa posibilidad? Eso sí, eso también es un derecho que se reconoce en la ley. El derecho a la búsqueda de orígenes es muy importante y no se puede negar en ningún caso. Entonces está establecido en la ley, está también garantizado y, por ejemplo, parte de los recursos que el proyecto de ley contempla son para fortalecer el registro civil y poder atender estas solicitudes. Muchísimas gracias, ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Vamos a seguir hablando de este tema y que siga avanzando y ahí la vamos a contactar también nuevamente. Un abrazo grande, que le vaya muy bien. Muchas gracias, buen día. Muchas Chao. gracias, ministra. 8:45. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a ver qué está pasando con esta ley que ha producido un enorme conflicto de interés entre la pesca industrial, los artesanos, ahí los políticos metidos al medio, el fraccionamiento pesquero, las cuotas. Bueno, la comisión mixta hizo ayer una nueva distribución, sobre todo de la merluza común, que es el producto que más llega a la mesa de los chilenos, y al final decide 55% para la industria, 45% para los pescadores artesanales, independiente que si se logra determinadas cuotas pudiera más o menos igualarse, pero la base, la partida es 45-55. Así es. Y eso, ¿cómo lo ha recibido el sector de la pesca artesanal? Vamos a conversar con el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, don Hernán Cortés. Don Hernán, buenos días. Hola, buenos días Alejandro, buenos días Daniela. Hola Hernán. Estar con ustedes y poder conversar de un tema tan relevante para la pesca artesanal como para la mesa de los chilenos. Muchas gracias. Lo primero, ¿cómo reciben esta nueva cuota de fraccionamiento en específico para la merluza común? 45 y 55, 45 para la artesanal, en primera instancia. Bueno, nosotros pretendíamos claramente un fraccionamiento mejor de lo que está hoy día puesto en la mesa, digamos. Literal. Pero lamentablemente hubo un sector de parlamentarios que debieron haber apoyado al gobierno de mejor forma, sin embargo decidieron cuidar el bolsillo de una empresa, Pacific Blue, versus los 110.000 pescadores artesanales que hay en nuestro país. Y eso me parece que a mí que es un desastre a todas luces, que no debió verse de esa forma. Debieron haber pensado más en los hogares de los chilenos, donde es que llega esta merluza, y no en el bolsillo solamente de una empresa, que además tiene otras complicaciones acá en lo que es su actuar. Don Hernán, para precisar la cifra, porque 55-45 es lo que se acordó. Había un proyecto del gobierno que puso una meta y hay una ley actual que tiene una meta o una distribución. ¿Cuáles son los números para comparar si hubo avance o no hubo avance? Sí, lo que pasa es que se avanzó de un 43 a un 45, estamos hablando de un 2% de avance. Cualquiera me podría decir que cualquier avance es positivo, yo también digo que sí, que un avance es positivo, pero mirando la posibilidad de que había abierto la Cámara de Diputados
con colocar un 70-30 en favor de la pesca artesanal, las expectativas eran mucho mayores respecto de un logro de cuota para nuestro sector. Hay que entender que no es lo mismo el porcentaje, cual sea, para la pesca artesanal como para la pesca industrial. ¿Por qué? Porque la pesca industrial lo pesca con un arte de pesca que es el arrastre. Claro. Y eso es sumamente nocivo para la pesca en general. Entonces, no da lo mismo, digamos, con qué arte de pesca se pesca, valga la redundancia. Por lo tanto, mientras más porcentaje se le da al uso de ese arrastre, es decir, a los sectores industriales, es más nocivo para nuestro país porque va dañando aún más un recurso que está sobreexplotado como es la merluza. Bueno, de hecho tuvimos problemas con la merluza que desapareció en un momento dado. Hernán, también preguntarle a propósito de lo que señalaba, y usted lo había dicho, la industria arma las leyes a su pinta. Acá la presión de Pacific Blue, cuando dijo que iba a cerrar, y por supuesto con toda la pérdida de empleo, ¿fue el punto de inflexión? Yo creo que sin duda influyó en algo. Las presiones que recibió el Ejecutivo fueron gigantescas por parte del empresariado, no solamente Pacific Blue. Hay que recordar que en esta tramitación de ley hay algunas características que le duelen mucho a la industria y a algunos defensores de la ley Longueiras que aún actúan en el Congreso, puesto de que fue una ley tramitada de cara al país, en sesiones que fueron televisadas, no entre gallos y medianoche, como ocurrió con la ley Longueira, donde aquí no se visualizó actos de corrupción, como dije, como se dio y se demostró en la ley Longueira. Por lo tanto, también hay que hacer un balance positivo respecto de la tramitación de este cuerpo legal y de cómo la pesca artesanal logró otros metas, otros objetivos, mejorando pesquerías como la sardina, la anchoveta, el jurel. Eso también hay que reconocerlo. También debemos reconocer que el presidente Boris tuvo los pantalones de presentar un proyecto de nulidad que aún el Parlamento lo tiene dormido en la Comisión de Constitución de nulidad de la ley Longueira, y un proyecto de una nueva ley de pesca para tratar justamente el corazón de la corrupción, que es el fraccionamiento, porque es ahí donde estaba el regalo a los industriales pesqueros por parte de el ex ministro de Economía y tan nombrado señor Longueira. ¿Esto queda aquí por lo que ustedes refieren o van a seguir gestionando con los parlamentarios y exigiendo una revisión de este acuerdo? Porque se habla de acuerdo en la cuota de merluza común. Sí, lo que pasa es que acá el tema ya en sala de el informe de la Comisión Mixta se va a ser votado. Ahí hay espacio solamente para aprobar o rechazar. Y yo creo que hoy día lo que nosotros debemos hacer es aceptar que estas son las reglas del juego democrático, que no siempre se puede obtener lo mejor. Creo que también ahí faltó un espacio de mejor muñeca, tal vez de haber manejado de mejor forma desde Hacienda en adelante este conflicto, haber alineado a los parlamentarios que son de gobierno para que apoyaran las decisiones y los acuerdos que se hayan tomado con la pesca artesanal. Sin embargo, bueno, el poder económico una vez más hizo un esfuerzo mayor que el que podíamos hacer los artesanales para hacer los lobbies y las conversaciones con los parlamentarios como así ocurrió. Bien, pues muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Hernán, una vez más por explicarnos también desde, por supuesto, los pescadores artesanales lo que está pasando con solamente esto. Un detalle más, que a nosotros nos queda un tema de justicia, que es la plataforma social, que creo que al echar abajo las licitaciones que dan transparencia a cómo adquirir estas cuotas extras de los distintos actores, hoy día eso se cayó y se transformó en una patente y tenemos mucho temor de lo que haya ocurrido con la plataforma social y el financiamiento de esta, que es un tema transversal para todos los pescadores artesanales de Chile que hoy día están en la indefensión, como ocurrió a las familias de la embarcación Bruma, que fue atropellada por la embarcación Cobra de parte de Blue Mar, que es Pacific Blue. Sí. Muchas gracias, Hernán Cortés. Un abrazo grande, que le vaya muy bien, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales. Un abrazo, Hernán. Ok, gracias. Chao. 8 minutos faltan para las 9 de la mañana y vamos a revisar las principales noticias, la agenda, actividad de lo que se viene para este 5 de junio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Bueno, les cuento que ahora mismo casi el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, está participando en Viña del Mar en un desayuno de actualidad, donde va a hablar de seguridad pública y desarrollo empresarial organizado por la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.
Y también a esta hora, 9 de la mañana, teniendo como invitados al canciller Alberto Van Claveren, los ministros de Economía Nicolás Grau y Energía Diego Pardo y el economista, Oscar Landerreche, entre otros, se desarrolla el Business Future of America, conferencia de inversión around the world, de inversión y comercio, organizada por AmCham y Chile. Así que vamos a estar ahí, ¿qué pasa? Y a las 10 de la mañana... Hora, ¿a las 10? A las 10, el ministro de Vivienda... Carlos Montes. ¿Con quién va a estar? Va a estar con la secretaria ejecutiva de condominios del MIMBU, Doris González, y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, para anunciar iniciativas sobre seguridad de niños que viven en condominios de construcción en altura. Exacto. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman eso? ¿Cuáles son? ¿Los guetos verticales? No, mira, depende, y esto sí. Bien importante, escucha, diputados y consejeros regionales republicanos presentan avances de la mesa de fiscalización que revelan presuntas irregularidades en la corporación regional liderada por Claudio Rego, adicionales a las denuncias por el informe que ha hecho Contraloría. Vamos a estar atentos de que hay algo nuevo por ahí. Y lo último, con esto despido, la ministra de Ciencia y vocera, subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, junto con los alcaldes de Maipú, Tomás Bodanovich, Renca, Claudio Castro, y de Coquimbo, Ali Manucheri, inauguran el programa Municipios a la Vanguardia. Dicho eso, vamos con los resultados. No, pero un momento, usted se olvidó de lo más importante, olvidó a la roja de todos. No hay Janet Jara, estoy refiriéndome a la selección chilena de fútbol que se enfrenta a Argentina a las 21 horas en el proceso de... ¿Clasificatorio o eliminatorio? Eso es lo que vamos a ver los resultados. ¿Qué dice la pregunta del día? Claro, justamente preguntábamos esto en torno a cómo es tu ánimo, tu mood, como dirían los jóvenes, respecto a lo que se va a jugar hoy. ¿Cuál es el ambiente? Chile versus Argentina. Un 11% señaló que clasificatoria. Cacha el mood. ¿Cuánto? Y el 89% manifestó que de eliminatorias. O sea, hay pesimismo. Es realismo. Este es un país pesimista, oiga. Sí, ¿Somos pesimistas los chilenos? Yo creo que sí, somos súper pesimistas. Claro, ¿por qué? El pesimismo empieza a las 21 horas, no antes. Ya bueno, nos vamos. Mañana vamos a ver si nos reímos o lloramos. No, si vamos a llorar esta. Breve, quiero ver la temperatura, si subió, porque está muy fresca la mañana, ¿no? Mira, menos de 5 grados, 4,8. Despejado con una ligera bruma matutina, pero para la tarde va a estar despejado y vamos a alcanzar exquisitos 21 grados. Dicho eso, que lo pase lindo y no sufra, disfrute. Y ya viene Enlace USACH con Rodrigo Alcaíno. Nosotros hasta mañana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.